Hola, muy buenas a todos. Estamos liados ya con el tratamiento de blanqueante para prevenir la mosca, y en esta parcela también estamos haciendo pruebas para el control del barrenillo. Y nada, os lo cuento en este vídeo. Como hacemos siempre, os presento la parcela. Es un olivar picual, marco 7×7, secano, ecológico. Es una parcela altamente productiva. El año pasado pues tuvo 8.100 kilos por hectárea, hace 2 años 6.000 kilos, hace 3 años también tuvo 6.000 kilos. Este año andará sobre los 6.000 kilos por hectárea también. ¿Veis? Esta es la parcela que os publiqué hace como unos 4 meses o 5 meses, que le habíamos hecho muchísimo daño en la recolección por tanta cosecha y por haber limpiado demasiado los olivos en verano. Este año pues no se van a limpiar, los vamos a dejar más sucios, a ver si conseguimos controlar pues todos esos daños y bueno, contener eso un poco. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí, aparte de la gestión que estáis viendo que hacemos siempre, esta parcela lleva 4 tratamientos foliares de GMFR, de nutrición, y ahora se le ha dado un tratamiento blanqueante. Estamos a mitad de julio, con el objetivo de prevenir la mosca del olivo, luchar contra el barrenillo, porque lo estamos aquí al lado del pueblo y la verdad que nos afecta bastante todos los años vemos algún síntoma. Estamos mejorando la formulación para combatir este problema y en menor medida pues ayudar a la planta a pasar el verano. En realidad el blanqueante pues yo no le he visto ningún efecto más allá de lo que estoy comentando como preventivo de estas plagas, pero bueno, también puede ser que ayude a pasar el verano. Como veis, el olivo, para que funcione el blanqueante, tiene que estar muy bien blanqueado. Es decir, si estáis viendo, pues las aceitunas están perfectamente blanqueadas y las hojas también están perfectamente blanqueadas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, hemos utilizado un atomizador de 3.000 litros, como el que estáis viendo aquí, atomizador que le hemos aplicado 120 kilos de cal dolomita, que es la cal que nosotros utilizamos siempre, y luego le hemos añadido un 0,5%, así que estamos hablando sobre una garrafa más o menos, de GM jabón potásico, ¿vale? Este GM jabón potásico es un jabón nuevo que hemos diseñado en los últimos 3 meses y que tiene pues un efecto mojante, como estáis viendo, maravilloso. Veis que se queda todo perfectamente homogéneo, no quedan como gotas ni nada, sino que es más bien perfectamente homogéneo, con lo cual la aceituna la trata muy bien. Y luego también tiene otros efectos de prevención de estos problemas que estamos intentando combatir. Normalmente la mosca del olivo, para prevenirla, se trata con blanqueante, más o menos cuando la aceituna ya tiene un tamaño más o menos buenesete, tiene el hueso ya más o menos duro, más o menos que tiene este tamaño, ¿vale? Que la aceituna está bastante definida. Entonces, en ese punto, pues ya se puede blanquear y de esa manera, pues evitamos tener ese problema. Aquí no hay mucho problema de mosca, pero sí que es verdad que esta parcela, como la aceituna siempre la genera muy gruesa, pues al final siempre tenemos lo mismo, que los vecinos no tienen problema, nosotros sí. Entonces pues por eso lo hacemos. En este caso, como veis, las pisadas del tractor le hemos dado un pase en aquel lado y un pase en este. ¿Por qué? Porque algunas veces el atomizador abre antes de llegar, con lo cual se moja bien, y otras veces no. Unas veces cierra antes, otras veces no, dependiendo de cómo estén las bajeras del olivo posicionadas. Entonces en este caso, como me sobraba tiempo y me sobraba líquido, pues le da un cruce, y entonces el olivo pues en redondo se queda perfecto. ¿Veis? Hay algunos huecos que no termina de blanquearse bien, porque claro, cuando tú das con el aire, pues esta rama tapa la otra, entonces pues bueno, puede generar algún tipo de solape, pero en realidad pues como veis, la aceituna se queda bastante bien. Y nada, este es el tratamiento que hemos hecho y ya vamos a dejarlo por este año. Ya en el otoño pues volveremos con el tratamiento de otoño.